fue una transformación de una figura geométrica en una misma figura geométrica, en otra figura geométrica distinta, en otra figura geométrica distinta, en otra figura geométrica. Cumple con el hecho de que aquí se aplicó el término de la transformación. Es muy importante entender que este número se transformó en el número 40, este número se transformó en el número 7.0710, se transformó en la diagonal 14.14.213.562 y se transformó en 10 y en el perímetro cuadrado 40. El número representa muchas cosas importantes por eso, pero todo lo que representa tiene que ver con el 1 o con la diagonal de 1. 1.14.213.562. Es como que esta diagonal de 1 se represente a sí misma, porque en este ejercicio se termina la diagonal 14.14.213.562, pero se parte del perímetro de circunferencia que le da forma el radio 0,5, que es 3.14269685, y que tiene una relación directa con la diagonal de 1, 1.14.213.562. Pero este valor se proyecta a un valor 10 partes más elevado, 14.14.213.562, en la diagonal de 10. Durante toda la historia, nunca se dio cuenta que perímetros de circunferencia y perímetros cuadrados funcionan en una misma sintonía, entendiendo que ambas figuras geométricas están siempre representadas por un mismo número. Aquí lo importante que hay que entender en este ejercicio es que dos figuras geométricas distintas van a alcanzar en una figura geométrica única. ¿Qué significa? Que la diagonal, la línea segmentada correspondiente al diámetro 1, que es 3.14159265, que es la suma de las bases de los triángulos infinitos que dividen al perímetro de circunferencia 3.14269685, al ser multiplicada por 9 va a dar un número que va a ser el mismo número que si yo multiplico el perímetro de circunferencia correspondiente al diámetro 9.964866. Si multiplico estos dos valores me va a dar un único número. La única diferencia es que este número, 28.7343385, va a quedar representado en un perímetro cuadrado. Significa que los cuatro lados de este cuadrado van a dar el mismo valor correspondiente al número que representa el perímetro de circunferencia. Tengo dos perímetros cuadrados que quedan representados por un mismo número. La única diferencia es que esta línea segmentada produce un perímetro cuadrado segmentado y este perímetro de circunferencia produce un perímetro cuadrado. Los dos cuadrados van a estar representando a la diagonal 9.964866. Significa que si yo encontré el valor del diámetro al reconocer esta línea segmentada que me da el mismo diámetro, encontré la estructura de la geometría. ¿Por qué? Porque dos figuras geométricas que son completamente distintas, porque son distintas la línea segmentada que divide el perímetro de circunferencia del valor del perímetro de circunferencia que es producto del radio, trasciendan en un mismo perímetro cuadrado, quedan casadas. Ambas figuras geométricas quedan casadas, o sea, no se pueden separar en una misma figura geométrica. Y ambas figuras geométricas identifican la misma diagonal que le corresponde, dividida por 10, que le corresponde a su perímetro de circunferencia correspondiente a su base 0.999648866, cuyo radio es 0.49982433. Entonces, relevante es este ejercicio porque habla necesariamente que no se comprendió la geometría, no se entendió el tema de la geometría profundamente, porque separar dos figuras geométricas que queden casadas en un mismo perímetro cuadrado cuya diagonal va a representar el diámetro del perímetro de circunferencia correspondiente al 3.1415965, el número irracional que estoy expresando ahora, es algo que sorprende, porque significa que no se comprendió la geometría en profundidad. Es un tema muy sencillo, no requiere una gran profundidad este ejercicio, solo el comprender que estas figuras geométricas, que son dos completamente distintas, van a quedar casadas en un mismo perímetro cuadrado, porque ambas van a trascender en ese perímetro cuadrado. Y el perímetro cuadrado siempre va a representar una diagonal
que al ser dividida por 10 va a representar el valor correspondiente al perímetro de circunferencia de donde nació el perímetro cuadrado. Este perímetro de circunferencia se multiplicado por 9, 10 forma este cuadrado. Y esta línea segmentada se multiplicado por 9, 10 forma este cuadrado. Es simple, pero no se comprende cómo estos puntos, que son puntos que dan a entender cómo funciona la geometría, no son tomados en cuenta. O sea, entender que durante 2700 años se realizó un cálculo con el cual se intentó calcular el perímetro de circunferencia y no se vieron alternativas, es un poco extraño, porque deben haber una mayor cantidad de alternativas de cómo calcular el perímetro de circunferencia, porque todos los perímetros de circunferencia existen y de alguna manera se tienen que calcular. Aquí en este ejercicio yo voy a dar a entender la geometría posicional, la estoy dando, la geometría es posicional. Y segundo, la interpretación de los números, cómo los números interpretan, cómo representan a distintas figuras geométricas, un mismo número representando dos figuras geométricas. Entonces, ¿por qué no se entendió eso durante toda la historia de la matemática y la geometría? Eso es lo más importante que hay que comprender. Todos los ejercicios que he dado a conocer hasta el momento son ejercicios que tienen que ver mucho con la relación que existe entre los perímetros de circunferencia y los perímetros cuadrados correspondientes a cada diámetro base de partida. ¿Qué significa? Que la diagonal de 1 y el 1 van a dar forma a un conjunto de perímetros de circunferencia y a un conjunto de pie interior. Expliqué, este va a ser como se dice, una explicación, digamos, como en primer plano, y después va a ir un tema un poquito más profundo. Entonces, como expliqué, el valor 3.14269685 multiplicamos al diámetro 12.727922, que es la multiplicación de la diagonal de 1 por 9, va a dar un valor correspondiente al perímetro de circunferencia 399999, que es igual, si lo divido por 4 es 999, que es igual a 10. O sea, estoy con el perímetro de circunferencia cuya octava parte va a ser igual a la octava parte del perímetro cuadrado, ya que el perímetro cuadrado es 40 y el perímetro de circunferencia es 40. Aquí lo interesante que hay que entender, que al multiplicar la diagonal de 1, también multiplico el 1. O sea, tengo un cuadrado interior que va a ser 9. Este cuadrado interior tiene algo muy particular. De aquí nace el segundo radio. ¿Cómo? El segundo radio nace al multiplicar la diagonal correspondiente o el diámetro de este perímetro de circunferencia por 9 y luego es dividido por 10 y luego se multiplica por 3.14269685, lo que va a dar el perímetro de circunferencia 36, cuya cuarta parte va a ser 9. Entonces, si tengo un perímetro cuadrado cuya cuarta parte es 9, tengo que tener un perímetro de circunferencia cuya cuarta parte es 9. Y aquí está lo interesante. Estos números correspondientes a la diagonal de 1 solo me van a dar números periódicos y números enteros. Pero al multiplicar pi, como pi no es el perímetro de circunferencia, y aquí está lo importante, nunca va a representar a un número entero, ya que el perímetro de circunferencia representa 10 partes, y representa 10 partes al transformarse en un número 40, al multiplicar este diámetro. Pero si multiplico el mismo diámetro, 12.7292206 por pi, me va a dar 39.985964. Significa que es la línea segmentada, que es la suma de los triángulos infinitos que dividen el perímetro de circunferencia. Este cálculo lo puedo sacar con pi, a multiplicar el diámetro con pi, o lo puedo hacer al dividir infinitamente la diagonal correspondiente al radio 6.363961031. Entonces, la división infinita de esa diagonal me va a producir infinitos triángulos que sumados sus bases van a dar el valor 39.985964, que va a ser el pi interior que corresponde al perímetro de circunferencia 40. Segundo punto relevante, cuando multiplico la diagonal de 1 por 9 y la multiplico por pi, me va a dar el pi interior 39.985964. Pero este pi va a ser igual a la cuarta parte al cuadrado, que va a tener el mismo valor, 89.985964. Entonces voy viendo que su cuarta parte es 9.964866. ¿Qué significa?
que aquí están todos los perímetros de circunferencia correspondientes al diámetro 0.9964866. Significa que el conjunto de perímetros de circunferencia que nacen de ese diámetro base de partida van a estar aquí. Y como yo hablaba necesariamente de algo muy importante, que si yo encuentro un perímetro de circunferencia, tengo que encontrar su otra parte. El mismo perímetro de circunferencia, pero transformado como línea segmentada, significa la suma de las bases de los triángulos infinitos que van a dar un número que va a representar la división del perímetro de circunferencia. ¿Y qué más relevante que entender que al no ser pi el perímetro de circunferencia correspondiente al diámetro 1 o al diámetro 10 va a necesitar un diámetro mayor a 10 partes para representar números periódicos y números enteros. Al salirse de las 10 partes ya está saliendo de la base 10, por lo tanto queda fuera de las bases de las constantes. Habría explicado anteriormente que existen las bases por sobre 10, que es 10.0035146.3, y las bases bajo 10, que es 0.9964866. Y que esas bases tienen una relación en común. Sus dos perímetros de circunferencia, que igual son líneas segmentadas, al ser multiplicadas entre sí, van a producir números periódicos y números enteros. ¿Qué significa? Que si yo multiplico 3.14159265 por la diagonal de 1.0135146, me va a dar, su diagonal es 1.4147260 multiplicado por pi, me va a dar 4.4444. Si esto lo multiplico por 9, me va a dar 39.9999. Y aquí está lo interesante. Este 39.99, su cuarta parte, transformada de curva de línea segmentada en la cuarta parte del cuadrado segmentado 40, va a dar una diagonal 14.1423562. Aquí estoy viendo la diagonal de 1 correspondiente al perímetro de circunferencia, y estoy viendo el lado del perímetro de circunferencia, y estoy viendo acá en su principio el perímetro de circunferencia. En la misma línea segmentada da la respuesta a la búsqueda correspondiente a su diámetro. Cada línea segmentada va a transformarse en su propio diámetro, pero su diámetro como perímetro de circunferencia. Como había explicado antes, todo lo que es un perímetro de circunferencia en el diámetro 1, en esta base 1.0035146 es una línea segmentada. Aquí tenemos a 3.14, 26, 96 y 85 como la línea segmentada que divide el perímetro de circunferencia 3.14, 380, 1347. Aquí tenemos el perímetro de circunferencia 4444, que es una línea segmentada en este diámetro 1.414.710.60, que va a dividir el perímetro de circunferencia 4.660.006.503. Voy viendo entonces que aquí están todos los perímetros de circunferencia y los perímetros cuadrados correspondientes al diámetro 1. Perímetro de circunferencia, línea segmentada, perímetro de circunferencia, línea segmentada, perímetro de circunferencia, línea segmentada, perímetro cuadrado, cuadrado segmentado. Vemos entonces que si multiplico pi por este diámetro, voy a obtener 39.99999 infinitamente. La línea segmentada, que la parte de arriba es un perímetro de circunferencia. Y si multiplico ja con 3.14, 26, 96 y 85 por el diámetro, que es correspondiente a la diagonal de este cuadrado, me va a dar el perímetro de circunferencia 40,140,5852. O sea, el perímetro de circunferencia que es dividido por el pi 39.999. Entonces, voy viendo que aquí estoy en un diámetro superior al que corresponde al número 40 como perímetro de circunferencia. Y voy viendo que todas las transformaciones se dan.
el número 35.999, que corresponde al multiplicar, que corresponde al diámetro y al radio 2, nace de la diagonal diámetro 12.72239546 multiplicado por 9 dividido por 10 multiplicado por 3.1415965 me da el pi 35.999, cuya cuarta parte es 4.9999. Entonces voy viendo que aquí hay figuras geométricas que nunca se tomaron en cuenta. Los perímetros de circunferencia y las líneas segmentadas son completamente distintas, porque si yo veo la figura correspondiente a esta parte de arriba, voy a ver un perímetro de circunferencia 40, un perímetro cuadrado 40. Pero acá estoy viendo un perímetro cuadrado que es una línea segmentada correspondiente a una línea segmentada. A ver, aquí sí, aquí. Una línea segmentada, un perímetro cuadrado, un perímetro cuadrado que corresponde a un pi. Entonces, estos son los ejercicios que generalmente no se tomaron en cuenta nunca. Con esto voy terminando esta parte correspondiente a este video. Lo más interesante, como había dicho, que toda esta línea que tiene que ver con líneas segmentadas, con las cuales son la suma de las bases de los triángulos que generan primeramente un número 3.14269685. Es una línea segmentada acá, pero arriba es un perímetro de circunferencia en el diámetro 1. El pi 4444 es un perímetro de circunferencia correspondiente a la diagonal de 1, 1.142136562. Entonces, y va a entenderse que históricamente existieron dos figuras geométricas completamente distintas que no se tomaron en cuenta, porque pi al multiplicar el diámetro 1.144 1.414721060 da un pi interior de 4.44. Entonces ahí va identificando que este diámetro diagonal ya no está en 10 partes, y es ahí, esa es la relación. ¿Entender por qué cuando se multiplica pi 3.1415965 por esta diagonal multiplicada por 9, que da un diámetro 12.73239546, da 3999, que es igual a 40? ¿Por qué? Porque el número, como es un número inferior al perímetro de circunferencia, no es el perímetro de circunferencia, requiere un diámetro mayor a 10 partes para poder representar un número periódico o un número entero. Esa fue la relación que históricamente no se tomó en cuenta nunca. Bueno, tengo en este plano más amplio, estoy viendo que acá todos son perímetros de circunferencia, en el diámetro 1 y la diagonal de 1, 1.142136562, pero todo lo que es un perímetro de circunferencia y perímetro cuadrado en esta base, la base diámetro partido de partida 1, porque va a generar un conjunto de pi, un conjunto de perímetros de circunferencia y un conjunto de perímetro cuadrado, va a estar representada en esta base en este diámetro base partida 1.0035146, pero como línea segmentada. Si quieren encontrar los perímetros de circunferencia correspondientes al diámetro 1, van a tener que irse al diámetro 1.0035146. Esto significa que si se encontró el valor de la figura geométrica que corresponde al perímetro de circunferencia, es un punto. Pero si encuentras las dos figuras geométricas, y lo más interesante, que es la línea segmentada la que da la respuesta. Porque si yo encontré el valor de la línea segmentada correspondiente al cuadrado 40, encontré el valor entonces del perímetro de circunferencia correspondiente al diámetro 1, que es 3.14269685. Como digo, estos temas voy a irlos profundizando. Este es un video bastante amplio,
pero que requiere necesariamente de otro tipo de conversación distinta correspondiente, que corresponde a la matemática. La geometría y la matemática no han tenido un quiebre en 2700 años, no hay una definición distinta, es casi un tradicionalismo que nos genera perspectivas o posibilidades distintas de cómo interpretar la matemática y la geometría. Durante 2700 años solo ha habido un cálculo. La pregunta más importante que yo trato de hacerme es por qué solo existió una alternativa, entendiéndose que la matemática da forma a la geometría, pero la geometría estructural. La geometría es posicional, es estructural, significa que uno, llegando a una parte, tiene que conocer toda la estructura. Encontrando solo una parte se desarma la estructura completa, se desvanece el tema del desconocimiento, se encuentran amplias maneras de cómo comprender las distintas maneras en las que se puede calcular un perímetro de circunferencia. Hay distintas maneras. Primero, entender los números periódicos, entender que la geometría es posicional, entender que las figuras geométricas se transforman en otras figuras geométricas. Entonces, hay distintas posibilidades que nos van concediendo. Por ejemplo, la estructuración del número pi dentro del perímetro de circunferencia. Los segmentos reflejan posiciones de partes de los perímetros de circunferencia que ya tienen un valor asignado. Por lo tanto, ese segmento no puede representar un valor como perímetro de circunferencia ni como cálculo. ¿Por qué? Porque su posición es representar una posición definida, estática, que no se puede mover. Una diagonal representa a una línea segmentada, pero representa también a un perímetro de circunferencia. La misma diagonal representa a un perímetro de circunferencia. Entonces, la posición que representa la cuarta parte de un perímetro de circunferencia está casada con los dos radios que dan forma a la diagonal, que es igual a la base del triángulo. Entonces, esta parte es un punto fijo. Estos ejercicios están hechos como para dar a entender que existen alternativas, y muchas. Bueno, nos estamos viendo en un, creo que tercer video, ¿no? Cuarto video, pero en este cuarto video se aplicarán otros temas como la estructuración posicional de la geometría. Significa por qué la geometría es posicional. Y el término más importante es encontrar otras alternativas de cómo calcular el perímetro de circunferencia. La matemática tiene patrones y tiene conductas normadas que identifican la estructura de la geometría.